presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Julio Borges. Él es jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, coordinador nacional del Partido Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación, Andrea. Muy oportuna su visita porque la organización política Primero Justicia ha sido una de las principales promotoras en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática para la activación del referéndum revocatorio. Pero hay varios temas que aclarar. Claro. Sobre todo la comprensión de que las firmas que se están recabando en este momento no son las firmas definitivas del referéndum revocatorio. Quisiera que nos explicara esto. Bueno, fíjate, primero estamos contentos, Andrina, porque se abrió esa puerta, ¿no? Nosotros hicimos la petición de la planilla el 9 de marzo y se ha tardado más de un mes y pico después para que nos dieran la planilla. Una planilla que, además, es importante lo que tú preguntas, son varios pasos que hay que dar. La planilla que nos dieron el día de ayer es una planilla que, por un invento del CNE, hay que buscar el 1% de todas las firmas de las personas que votan en Venezuela. Esos son 200.000 firmas. Eso es lo que estamos buscando hoy, mañana y en los próximos días, y creo que va a sobrar tiempo en el sentido que todo el mundo está firmando en todo el país, y los invitamos a que se acerquen a firmar a todos los venezolanos que quieran una solución democrática al problema venezolano. Una vez que nosotros logramos ese 1% de la firma, que son 200.000 firmas en todo el país, las volvemos a llevar al CNE, y el CNE, también otro invento del CNE, te pide que tú tienes que entonces validar cada una de esas firmas. Entonces la persona dice, sí, yo firmé, y pasas ese primer escalón. Entonces, pasado ese primer escalón, después se abre entonces de manera inmediata lo que sí está en la Constitución. Esto hasta ahora es puro invento del CNE. Después que se logra ese primer % se pasa a lo que está en la Constitución, que es que hay que recoger el 20% del padrón electoral, que son cerca de 4 millones de firmas. Una vez recogidas esas 4 millones de firmas, que tiene que hacerse de manera muy rápida porque el CNE tiene que habilitar los puntos, inmediatamente entonces después tenemos el referéndum revocatorio, que es lo que toda Venezuela está esperando en este momento de crisis donde todo está absolutamente trancado para el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, daba unas declaraciones en las cuales decía literalmente, ahora viene un calvario. ¿Cómo se va a hacer el proceso de validación de las firmas cuando no está explícito en el reglamento de qué manera se va a efectuar esta validación? Bueno, lo que nosotros manejamos es que recogiendo estas 200.000 firmas, esas firmas las llevamos al CNE y aparentemente, y es parecido a lo que está escrito allí, las 200.000 personas que firman, que aquí van a firmar 1 millón de personas, pero esas 200.000 personas por lo menos tienen que ir a validar y decir, yo sí firmé, sigan adelante. Cumplido ese papel, se va a el otro escalón en el cual hay que buscar los 4 millones de firmas, que es el 20% del padrón electoral. Es inevitable recordar la escena de la Coordinadora Democrática cuando el Consejo Nacional Electoral habló de firmas planas. Sí. ¿Cómo blindarse ante la posibilidad de que pueda incurrirse en estas llamadas firmas planas, sobre todo entendiendo que este 1% del recaudo, tal cual como se expresó el día de ayer en las planillas que les entregaron a ustedes como organización política, está descrito por estado? Cada uno debe tener el 1% por estado. No significa que 200.000 no es nacional. Yo creo, Andrina, que eso al final es algo que es otro país, ¿sabes? Es decir, el clamor que hay en Venezuela, que frente a la crisis que estamos viviendo y frente a la indolencia del gobierno, que es tan grande, hay que construir una solución democrática al país. El gobierno se comporta como si no hubiera en este momento venezolanos que no saben qué van a comer, venezolanos enfermos que no se pueden curar, venezolanos llorando por la violencia que se vive en Venezuela, y nosotros que hemos puesto muchas soluciones y muchas puertas para que haya un país distinto, el gobierno nos tira la puerta en la cara, a todo dice que no, todo lo bloquea. Entonces, pretender que a través del CNE, con 4 rectoras o de 7 magistrados, van a frenar a 30 millones de venezolanos que quieren un cambio, que quieren un país donde haya progreso, donde haya paz, donde haya producción, donde haya empleo, donde haya seguridad, eso es imposible de frenar. De manera que lo que se abrió ayer, que es la entrega de la planilla, para mí resulta un proceso irreversible, y nosotros este año, con cualquier obstáculo que nos pongan, vamos a tener en poco tiempo un referéndum revocatorio y luego un gobierno que sea de unidad nacional, que ponga a todos los venezolanos a remar
hacia esa nueva Venezuela que queremos. Diputado, si revisamos lo que sucedió ayer en las redes sociales, se ubicaba como trending topic la palabra Tascón. Para muchos puede haber una asociación con estas listas a una posibilidad de que se produzca una nueva lista Tascón. Mira, yo creo que también es otra Venezuela. La Venezuela de hoy, ¿cuál puede ser el dilema de la gente? O pierdo mi país, o pierdo la posibilidad de que mis hijos tengan paz, o pierdo la posibilidad de que en Venezuela haya seguridad y haya un cambio, o simplemente tengo miedo. Y yo creo que los venezolanos todos perdimos el miedo. Nosotros no podemos seguir en un país donde te amenacen con tu cargo, con tu bolsa de comida. Eso se acabó. Yo lo he visto muy claramente en la lucha que hemos hecho por darle el derecho de propiedad a la Misión Vivienda. La gente perdió el miedo. La gente perdió el miedo en el sentido que sabe que tiene una dignidad y tiene unos derechos y que el gobierno no puede esclavizar al país. De manera que yo estoy seguro que nadie se plantea en su cabeza en este momento que tenga miedo simplemente por firmar por un cambio que toda Venezuela quiere. Otra noticia importante fue el anuncio por parte del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, el decreto de días no laborables para la administración pública, miércoles, jueves, además del viernes. Muchos se preguntaban si esto pudiera tener un impacto en la recolección de firmas o si pudiera ser de alguna manera un mecanismo dilatorio. El rector Luis Emilio Rondón declaraba que esto no afectaba la recolección de firmas. ¿Cuál cree usted pudiera ser el impacto? Para mí todo lo que se está viviendo con el tema de la electricidad es otra gran razón para cambiar de gobierno. Un gobierno que permite que en Venezuela lleguemos a los apagones que tenemos. Por cierto que ayer introducimos en la Asamblea Nacional una ley para indemnizar a todas las familias venezolanas que sufren por los apagones, que se les queman sus equipos, su nevera, su licuadora. Estamos aprobando una ley para que el gobierno pague por esa quema de lo que significan los aparatos eléctricos. Y para mí el tema eléctrico es otra razón más por la cual hay que cambiar de gobierno. Y junto a eso, a todo lo que es el problema alimenticio, a todo lo que es el problema de la seguridad, de manera que razones sobran. Y el pueblo venezolano ya tomó esa decisión. Acerca de esa ley que se estaba discutiendo el día de ayer en la Asamblea Nacional, es inevitable pensar la sanción del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada, que hablaba en alguna de las sentencias de la necesidad de evaluar la factibilidad económica y qué tan viable pueden ser las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. Mira, eso es algo que verdaderamente a nosotros clama a los ojos de Dios. En Venezuela ahora hay gente que nos está escuchando ahorita por Venevisión que realmente no ha podido llevar de comer a sus hijos. Hay venezolanos desesperados buscando medicina, hay venezolanos que no les alcanza el dinero, la inflación se está comiendo el salario de los venezolanos. Y frente a eso, y es lo que yo quiero que ustedes reflexionen, hace pocos días el gobierno venezolano firmó de nuevo un acuerdo con Cuba y le dio a Cuba 1.400 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, 1.400 millones de dólares, que es lo que acaba de firmar el gobierno con Cuba, representa todas las medicinas de todos los venezolanos durante 3 años. Y sin embargo, en lugar de utilizar ese dinero para traer medicinas para los venezolanos, se firmó ese acuerdo con Cuba. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros en la Asamblea Nacional estamos haciendo el trabajo para que esta crisis social pueda tener algún tipo de alivio con las soluciones que planteamos. De allí el cestatique para los jubilados y pensionados. Vimos ayer a nuestros viejitos protestando en el Tribunal Supremo de Justicia porque el gobierno quiere impedir esa ley. La ley que estamos estableciendo para indemnizar a las familias que se les quema sus equipos por culpa de una crisis eléctrica que es responsabilidad del gobierno. O la ley de la Misión Vivienda, que el gobierno no quiere darle el título de propiedad a todos esos venezolanos que son dueños de sus casas. De manera que nosotros vamos a seguir dando esa lucha porque nosotros tenemos soluciones y quien ha puesto el freno a cada una de esas soluciones es el gobierno, utilizando la justicia en lugar de ser un gobierno que se ponga al lado del pueblo. Hablando de eso que muchos líderes de la oposición venezolana han calificado como obstaculización del proceso legislativo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el diputado Américo de Gracia planteaba en representación de la causa R la necesidad de que se desconozca el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted considera que esto es viable? Bueno, yo lo planteo al revés, Hendrina. Yo creo que quien está desconociendo el voto del pueblo el 6 de diciembre es el Tribunal Supremo de Justicia. Quien está faltándole el respeto a millones de venezolanos que votaron por un cambio y están bloqueando ese cambio es el Tribunal Supremo de Justicia. Quien se está ganando la culpa del bloqueo que hay a las soluciones que estamos planteando nosotros es el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que quien está en la situación ilegal, inconstitucional, es el propio tribunal, que desconoce el pueblo, desconoce a la Asamblea que fue electa popularmente y desconoce la Constitución.
Entonces, frente a eso, nosotros lo que nos toca es seguir adelante con el poder que nos dio el pueblo para hacer ese cambio que quiere Venezuela y también con el poder que está en la Constitución para hacer las leyes y las soluciones y el control que está planteado en la Constitución para que la gente sepa que somos los guachimanes de cómo se está manejando el dinero y cómo se está manejando todo lo que son las soluciones para el país. Acerca de ese rol de Contraloría, está previsto el día de mañana establecer un voto de censura al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Para toda la audiencia, ¿cuál es el impacto de un voto de censura para este ministro por parte del Parlamento? Mira, es increíble porque el día de ayer se invitó al ministro de Alimentación para que fuera a la Asamblea Nacional a plantear un plan de emergencia en el tema económico. Nosotros hemos dedicado muchas horas a proponer soluciones. Ayer mismo José Guerra presentó distintos planes sobre el tema económico y Marcos Torres no fue. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que en esta situación de emergencia que vive Venezuela, la responsabilidad de un ministro que no quiere darle la cara al país, que no quiere presentar cuáles son las soluciones de lo que se debe hacer, implican utilizar la Constitución, porque lo que vamos a hacer mañana está en la Constitución, y darle ese voto de censura a Marcos Torres. ¿Qué significa eso? Que si mañana se aprueba el voto de censura a Marcos Torres queda destituido como ministro de Alimentación. Y quiero que se sepa que estamos acompañando esto de todas las pruebas que el país conoce, según las cuales el manejo que ha habido del tema económico ha sido absolutamente desastroso. El gobierno habla de que hay una guerra económica, pero la verdadera guerra económica es que el gobierno lo que está es cerrando las empresas de alimentos, como el caso de Polar, utilizando los dólares no para traer alimentos, sino simplemente para el problema de la corrupción, para regalárselos a Cuba, y lo que se ha destruido en Venezuela es la producción nacional. El gobierno ha tomado las peores decisiones para enfrentar la crisis alimentaria y por eso nosotros vamos mañana a hacer este debate y tomar una decisión que está en la Constitución, que es votar para esa moción de censura, y eso implica constitucionalmente que el ministro Marcos Torres quedaría fuera de ese cargo. El gobierno debería tener la humildad, y hago este llamado al gobierno nacional, de que se den cuenta de que les duela lo que está pasando en el problema alimenticio, en el problema de las medicinas, y en lugar de estar peleando con todo el mundo, que convoquen al país para que se puedan hacer los cambios que el gobierno se niega a hacer y que el país está desesperado buscando esos cambios. Diputado, se nos está agotando el tiempo y quisiera que habláramos acerca de esa decisión del voto de censura. ¿Qué haría el Parlamento en el caso de que el Ejecutivo desconozca este voto de censura? Mira, al final el gran árbitro es el pueblo. Al final el árbitro de Venezuela es el pueblo venezolano. Y cuando el pueblo venezolano ve que la ley de Cestaticket Maduro la niega, que es una ley que todos nuestros abuelos están clamando, y cuando el pueblo ve que Maduro niega también la ley de amnistía para liberar a los presos políticos, y cuando el pueblo ve que Maduro niega darle propiedad a la misión vivienda, y cuando el pueblo ve que Maduro no quiere enfrentar el problema alimenticio, ahí es donde el pueblo tiene que juzgar que el cambio tiene que darse este año para lograr democráticamente un gobierno de unidad nacional. Ha habido protestas por el servicio eléctrico que han derivado en impactos en los comercios, pero hay declaraciones bien importantes por parte del gobernador Francisco Arias Cárdenas, quien asegura que hay factores políticos de extrema derecha que pagan a bandas para producir disturbios. Esta declaración coincide con la del dirigente Freddy Bernal, quien señala que se quieren revivir escenarios de violencia. Mira, ¿existen planes de la oposición para generar violencia en el país? Para nada. Cuando un pueblo no tiene electricidad, cuando un pueblo no tiene agua, cuando un pueblo no tiene medicina, cuando un pueblo no tiene seguridad, cuando un pueblo no tiene alimentos, cuando un pueblo no tiene paz, lo único que queda es la protesta. Y si el gobierno quiere desconocer esa fuerza que está allí y echarle la culpa como siempre a los otros y no asumir su responsabilidad, está recorriendo el peor camino. Nosotros estamos señalando una ruta, que es el referéndum revocatorio para que cada venezolano vote por una solución pacífica. Pero si el gobierno se empeña en seguir bloqueando el cambio que ya decidió Venezuela, lo que está es empujando al país a una violencia que no quiere Venezuela. Nosotros apostamos por la paz, apostamos por la democracia, pero el gobierno tiene que tener en este momento humildad y saber que está poniendo a Venezuela en el camino más equivocado que cualquier gobierno podría hacer. En reiteradas oportunidades se ha dicho que esta ruta del referéndum revocatorio va también acompañada por la ruta de la enmienda. Sí. Una sentencia reciente por parte del Tribunal Supremo de Justicia que daba cuenta de que realizar una enmienda a la Constitución era un fraude electoral. Mira, eso también es de nuevo, así como bloquean la ley del Cestaticket los viejitos o la ley de la misión vivienda, quieren bloquear la enmienda. La enmienda lo que busca es simplemente una cosa muy importante y que toda Venezuela quiere, que es eliminar el tema de la reelección indefinida,
porque eso lo que le da es poder y más poder a quienes ya están en el poder y están intoxicados de poder. Y lo otro es que haya elecciones anticipadas recortando el periodo presidencial de 6 años a 4 años. De manera que es algo que mucha gente en el país mayoritariamente quiere, y lo que debería permitir el Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que está bloqueando, es que la gente lo pueda votar a través de una enmienda, que es lo que la Asamblea está proponiendo. Si verdaderamente es bueno o malo, que dejen al pueblo que lo vote en la enmienda que está en la Constitución y que no venga el tribunal a bloquear algo que ni siquiera se ha aprobado finalmente en la Asamblea. Es algo verdaderamente increíble que utilicen la justicia como una herramienta política y que las decisiones políticas del gobierno las resuelven en 24 horas y los miles de crímenes, secuestro, drogas, corrupción, eso sí no tiene solución. Lo que sí tiene solución rápida es toda la política que pide el gobierno. Y el pueblo, totalmente alejado de la justicia, en la impunidad, en la violencia, eso tiene que acabarse. Nuestro nombre, primero justicia, es que podamos tener un país donde la justicia no tenga color político, sino que sea una justicia amarilla, azul y roja como nuestra bandera, y no con un color político como está sucediendo ahora. Le damos las gracias al diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la MUT, coordinador nacional de Primero Justicia, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias por esta entrevista, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.